grabación. Entonces vamos a hacer ahora la clase complementaria del capítulo de corazón y sistema cardiovascular. Y ahora el día de hoy vamos a ver todo lo que respecta a lo que es sistema vascular, ¿no? Lo que relaciona a las arterias, las venas y los linfáticos. Algo de los linfáticos, que también es bien complicado, ¿no? Están todas las técnicas que generalmente se emplean para las patologías, en este caso de el sistema linfático. Como ya les dije en la anterior clase, la técnica más importante para evaluar el sistema vascular, yo lo divido, y bueno, algunos autores también lo dividen en dos grandes grupos las técnicas, ¿no? Por un lado, las técnicas no invasivas, como el caso, pues, la ecografía, no olvidarse, hoy por hoy la técnica que tiene actualmente uno de los mejores rendimientos en la mayoría de patologías del sistema cardiovascular, ¿no? Y vamos a ver, conforme avancemos la clase, ¿no? Actualmente existen varias modalidades dentro de lo que es la ecografía. Ha habido también un progreso, ¿no?, de innovación, ¿no? Y esto ha permitido también, pues, que se posicione mejor que la tomografía, inclusive la resonancia, ¿no? Y también tenemos la otra técnica que es propia de la medicina nuclear, que no olvidarse que la perfusión miocárdica. Pero en el sistema vascular, ahí sí que adolece de su aplicación, no solamente en algunas patologías, como el caso de con la técnica de la tomografía por emisión de positrones. De repente sí tiene por ahí en unos casos, por ejemplo, lo que es la vasculitis, ¿no? Una de las, igualmente en aterosclerosis, pero si nosotros vamos en relación a lo que es rendimiento de la técnica, sigue siendo la ecografía, la ecocardiografía, no se olvide. Y por otro lado tenemos las técnicas invasivas, ¿no? Por no olvidarse que también tenemos la técnica de imagen invasiva, que sí, hoy por hoy, en el caso del sistema vascular, el gol estándar, ¿no? No hay mejor técnica que supere a la angiografía. Como ustedes saben, en la angiografía, de todas maneras, vamos a utilizar por una sustancia de contraste, ¿no? Una sustancia bastante ayudada. No se introduce un catéter, ya sea por la arteria femoral, una de las arterias, ¿no?, que puedan ser accesibles al órgano que yo quiero evaluar, ¿no? Ahí disminuyó también, no olvidarse, su mortalidad, que antes era, pues, llegaba hasta el 10%, ahora la mortalidad es menos de 1%, lo que sí todavía hay algunas complicaciones, por ejemplo, caso de infecciones, hemorragias, ¿no? Pero si uno quiere evaluar con mayor anatomía y en tiempo real, ¿no?, sigue siendo, pues, la angiografía, ¿no? Muchas de las preguntas del sistema vascular son en relación a angiografía, pero no se olviden, por un lado tenemos las no invasivas, como la ecografía, la angioten, la angioresonancia, la gamografía, y las invasivas, la arteriografía. Entonces ahí tienen ustedes alguna información de lo que conforma el sistema vascular. No olvidarse, pues, que son los vasos sanguíneos y los linfáticos. En caso de los vasos sanguíneos, ¿no?, las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, venas y vasos vasorum. Por eso que, inclusive para evaluar las arteriolas y los capilares, el Power Doppler, que es una modalidad de la ecografía, pues tiene utilidad. Miren, ahí radica, pues, la gran utilidad que tiene esta técnica de imagen en la ecocardiografía. Lo que no es posible, ¿no?, con la tomografía o con la resonancia magnética, ¿no? Me puede evaluar inclusive las venas, ¿no?, las vénulas, inclusive el vaso vasorum. Ahí justamente tienen las técnicas de imagen, como les comentaba. Miren, ¿no?, caso de la ecografía, siempre las imágenes bidimensionales, que es en escala de grises. Tenemos ahora también las modalidades del Doppler color. El pulsado, lo que vamos a ver ahora, también le vamos a complementar, a ampliar la información que se le dio en su debido momento.
Y también el Power Doppler, ¿no? El también conocido como de potencia. Igual el angioten con o sin contraste, lo ideal, lo obvio que tiene que ser pues, con contraste, ¿no? Para poder evaluar con mayor detalle, ¿no? El sistema, en este caso vascular, tanto las arterias como las venas. Más utilidad tiene pues, en las arterias. Podemos hacer una reconstrucción volumétrica, multiplanar, como vimos en la clase pasada, ¿no? De manera tridimensional, una reconstrucción. La angioresonancia, miren, ¿no? Angio viene de vaso, miren, y puede hacerse con o sin contraste también igualmente, ¿no? Se hace también reconstrucciones bitridimensionales. La que les comenté hace un momento, ¿no? La angiografía radiológica, ¿no? Que de todas maneras esto se tiene que hacerse con sustancia de contraste. Por no decir que esta técnica es la que donde más se irradia, ¿no? En el caso del operador, ¿no? El radiólogo, el tecnólogo, ¿no? Son los que más irradian. Hay que hacerlo de todas maneras con un anestesiólogo, este procedimiento. Y lo que se conoce ahora, pues, la angiografía con sustracción digital, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sustraigo todo lo que es las estructuras, pues, de tejido blando, la parte ósea, y solamente me quedo con los vasos, ¿no? Y esto lo hace de manera digitalizada, por eso se llama sustraigo todo. Si me quedo solamente, voy a repetir con los vasos, por eso se llama la angiografía con sustracción digital. También tengo el intensificador de imágenes, donde me mejora la resolución, la caracterización, en este caso de los vasos, pero se me intensifica las imágenes y también la angiografía pues, forma parte del intervencionismo, la radiología del intervencionista. No se olviden que actualmente, a ustedes les llega a gustar la radiología, ahora hay una subespecialidad que se llama la radiología intervencionista. Y lo que les comentaba también, las técnicas de medicina nuclear, sobre todo la PET, ¿no? La PET, para ver patologías, como ya les dije, vasculitis sobre todo. Entonces ahí tienen las distintas técnicas, pues como ya les mencioné, por un lado la ecografía, ¿no? Me da información no solamente anatómica, fisiológica, en caso del átomo, pues más es anatómica, la angioresonancia también me da información fisiológica, pero ya las imágenes de la valoración de la perfusión, por ejemplo, un poco también la eco, pero ya el metabolismo, la caracterización celular, pues definitivamente me lo proporciona la PET, ¿no? Es una técnica, como ya les dije, de la medicina nuclear. Entonces también hago la sustracción digital, ya lo mencioné, las reconstrucciones volumétricas tridimensionales que me da mayor resolución. Entonces vamos a empezar primero con la técnica que está más disponible, la que ya les dije tiene mejor rendimiento, que es pues la ecografía, ¿no? Y como ven ustedes, la ecografía me permite una evaluación instantánea, ¿no? Rápida, ¿no? De la información ¿no? En este caso de los vasos, ¿no? Suficiente con la ecografía bidimensional, no hay necesidad de hacer un Doppler. Entonces, pero ya con el Doppler, como ven ustedes, me permite ver el flujo. No olvidarse que el Doppler me valora el flujo ya, sanguíneo, en este caso del interior pues, de los vasos, no solamente de las arterias, sino también de las venas. Y igualmente le hemos mencionado en múltiples oportunidades, pues es inocua, ¿no? No produce como ninguna molestia porque no utiliza, no olvidarse, pues, radiación, la rápida adquisición tiene una gran resolución, ¿no? Y ya también les he mencionado que es ampliamente disponible, ¿no? Disponible, que uno de los lo tiene hasta en los centros de salud ahora, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las características que tiene la ecografía, ¿no? Para empezar, como ustedes, ¿no? Su interior, primero vamos a empezar primero con sus capas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, primero vamos a empezar con la íntima se visualiza pues hiperecogénica, miren con un incremento, por eso se ve blanca, luego tienen la media que se ve acá mucho, mira, pues justamente está entre la íntima y la adventicia, ¿no? La media que es hipoecoica, observen, y la adventicia pues que se ve mucho más hiperecoica, como ven ustedes acá, hiperrefringente, ¿no? Realmente hemos quedado en la terminología básica hablar de hiperecogenicidad, ¿no? Y el interior, pues, ya sea de la arteria o de la vena, como ustedes lo visualizan, completamente anecoico, ¿no? Bien negrito, anecoico, ¿no? Como ustedes
la configuración también que tienen las capas, ¿no? O túnicas de la pared arterial, pues se van a ser muy, ¿no? Muy homogéneas, lineales, ¿no? Y no olvidarse también que la arteria, para diferenciarse de la vena, pues la arteria tiene latido, ¿no? Igualmente los diámetros de estos vasos van a depender, pues, de, de la región donde se encuentran, donde se ubican, ¿no? Como ustedes saben, una de las arterias de mayor diámetro, pues la arteria aorta, ¿no? Y hay algunas técnicas, como ver más adelante, para yo poder diferenciar si es una arteria o una vena. Pero muchas veces también la experiencia del médico, en este caso radiólogo, pues, te permite ubicar rápidamente cuál es la arteria, cuál es la vena. Y ahí tienen también, miren, el caso de la aorta abdominal, ¿no? En una ecografía también bidimensional, escala grises, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, el número 1, la aorta abdominal, completamente anecoica. El número 2, si ustedes se dan cuenta, pues el tronco ciliaco, nos ven que es una rama pues, a nivel de la región abdominal. La arteria mesentérica superior, ¿no? Y la arteria, por ejemplo, renal derecha, ¿no? Que también, como ustedes saben, si son ramas pues, de la arteria aorta. Y la flecha que ustedes están señalando, por ejemplo, miren, para señalar la media, ¿no? Acá tienen ustedes la íntima y la adventicia, ¿no? No olvidarse que las capas a nivel de la aorta pues tienen un buen espesor. Si nosotros hacemos igualmente a nivel de la región abdominal para evaluar la aorta, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Miren acá, el caso de la A viene a ser pues la arteria aorta, el número 1 viene a ser pues la arteria mesentérica superior, y el número 2, miren, para poder diferenciar siempre juntitas la arteria con la vena, ¿no? La vena mesentérica nos ven que tiene mayor diámetro, ¿no? Y acá, si ustedes se dan cuenta, esta imagen que ven ustedes acá, corresponde pues a uno de los, en este caso, a un riñón, ¿no? No se delimita bien, ¿no? Pero ahí tienen ustedes el riñón, sería el riñón izquierdo, ¿no? Y el número I que ven ustedes acá, viene a ser pues siempre al lado de la arteria, la vena cava inferior, ¿no? Siempre contenido con ustedes anecoico. Es una imagen también bidimensional. Y ya cuando hablamos nosotros del Doppler, por ejemplo, miren de la vascularización esplénica, ¿no? El que corresponde al número 1 viene a ser la arteria esplénica, que en este caso está pues, de color rojo. No olvídese que el color rojo significa que la sangre o el flujo, ¿no? Se acerca o se dirige al transductor. Para ver justamente una de la información que nos da el Doppler es la dirección, ¿no? A diferencia que el color azul, pues, es cuando la sangre se aleja del transductor, ¿no? Igualmente de parte de la vena esplénica. Entonces ahí ven ustedes el color rojo indica que, vuelvo a repetir, el flujo, la sangre se dirige al transductor y el azul se indica que se aleja del transductor. No, puede en un momento también cambiar de manera convencional. Y eso me permite, vuelvo a repetir, valorar dirección. Por ejemplo, acá tienen, miren, el Doppler a color de la arteria a nivel del femoral. Ahí tienen ustedes la arteria femoral común y igualmente la arteria femoral superficial, el número 2 y la profunda, ¿no? Y el flujo que siempre cuando ustedes ven estos colores de color anaranjado, un poco celeste, ya es un flujo turbulento, ¿no? Donde fue, como ustedes saben, recuerdan cuando estuvieron en hemodinámica, ¿no? Generalmente sucede el flujo turbulento en casos de estenosis, ¿no? Trombosis, en este caso de la arteria. Vamos a ver que de las patologías más frecuentes pues, son la estenosis y la trombosis, como vamos a ver en la siguiente clase. Por eso que me permite pues, evaluar con ustedes el flujo arterial. Y a técnica se llama, ¿no? El método triplex, ¿no? Porque hay tres técnicas. Por un lado, la ecografía bidimensional, que básicamente nos va a permitir pues, valorar las paredes y el lumen arterial, como vimos, ¿no? Las capas, ¿no?
la íntima, la media y la adventicia, el lumen también, ver que definitivamente está libre, ¿no? No tiene ningún contenido en su interior. Luego vamos a ver el Doppler a color, ¿no? Que ya me da una información cualitativa, todavía no cuantitativa, cualitativa, con esto de que el color rojo es la sangre se acerca al transductor, el azul se aleja del transductor, y el Doppler pulsado, lo nuevo que le vamos a ver ahora, ¿no? Por eso que le dije en su debida oportunidad, vamos a ver el Doppler pulsado, que ya me valora, me da una información cuantitativa, ya no cualitativa, ¿no? Del flujo intratelar en un punto donde uno hace una región de interés. Y ahí tienen ustedes, miren, el famoso método triplex. Ahí tienen ustedes la imagen bidimensional, de escala de grises, tienen ustedes acá el Doppler a color, en caso de cáncer de color rojo, significa que la sangre se acerca al transductor. Y por último, el método, el triplex, disculpen, el Doppler pulsado se llama, porque el triple significa los tres métodos, ¿no? El bidimensional, el Doppler color y el Doppler pulsado. Miren, ¿por qué tiene pico sistólico? Porque tiene pulso, ¿no? Por eso ahí está, miren, el espectro arterial, el pico sistólico, ¿no? Es más corto, como ustedes saben, y ahí viene pues, el flujo diastólico, ¿no? Generalmente me da una imagen que se conoce como bifásico, ¿no? Bifásico. Como van ustedes en caso de la vena, es monofásico. Entonces, ahí tienen lo que respecta al análisis espectral, ¿no? Que va a ser pues, el ciclo cardíaco, ¿no? Un sistema de coordenadas, como vieron ustedes, para la sístole y la diástole. También, obvio, puedo ya valorar velocidad de los hematíes, pero no se olviden que el Doppler se basa en el movimiento que tienen los hematíes, ¿no? Y también el componente pues, horizontal que representa el tiempo, como vemos acá, ¿no? Miren el vertical, ¿no? Ahí tienen el vertical que viene a ser pues, a la velocidad, ¿no? El vertical, y el horizontal que viene a ser pues, el tiempo. Por eso que pueden ustedes, miren acá arriba, donde dice velocidad, ¿no? 78 centímetros por segundo. Igualmente miren acá, 82 centímetros por segundo. Entonces ahí tienen velocidad versus tiempo en el eje de las X. Y eso es importante para ver si hay obstrucciones, como ya les dije, ¿no? Obstrucción, estenosis, que pueden ser proximales o distales. Va a depender de la localización, ¿no? En este caso, del compromiso, si es un obstructivo o estenótico. Y si hay algo que uno puede valorar, como les mencioné, los capilares, las vénulas, es el Doppler a color, ¿no? El Doppler, disculpen, el Power Doppler, ¿no? También se llama potencia, ¿no? El Doppler de potencia. Por eso ustedes se dan cuenta, ya visualiza el flujo sanguíneo de los capilares, las vénulas, y puedo yo evaluar la neoangiogénesis, uno de las utilidades que tiene esta modalidad del Power Doppler. Claro, la neoangiogénesis también lo puedo evaluar con las técnicas de medicina nuclear, ¿no? Con la imagen molecular. Y puedo valorar con ustedes procesos fisiológicos, como el caso del folículo dominante, ¿no? El cuerpo amarillo. Y también me permite evaluar pues, la neoangiogénesis, ¿no? En procesos patológicos, tumores benignos, lo que obviamente más utilizamos nosotros en oncología, por ejemplo, para diferenciar de malignos y benignos, ¿no? Casos, por ejemplo, también procesos inflamatorios, como la apendicitis, ¿no? La colecistitis. Entonces ahí tienen ustedes, miren cómo hay un incremento de la microvascularización a nivel del folículo dominante. Siempre el folículo, su contenido interior pues anecogénico, como ustedes, ¿no? Y el estroma un poco ligeramente hiperecogénico, pero miren toda la parte periférica de la microvascularización donde hay pues aumento del flujo, como caso también del cuerpo amarillo, miren, que no es translacional, pero acá, si ustedes se dan cuenta, ya es muy diferente, porque ya pasó la fase, miren, la fase estrogénica, ¿no? Se ve ya donde existe mayor cantidad de estroma, ¿no? Miren, ¿no? Es mínimo lo que hay de líquido, por eso lo vemos anecogénico, y la periférica, como ustedes se dan cuenta, pues bien vascularizado, ¿no? Bien vascularizado.
También no olvidarse que la ecografía me valora el isquemia, es una de sus grandes utilidades, ¿no? Por ejemplo, para ver caso de torsión testicular, ¿no? Parénquima, por ejemplo, en caso de las trombosis arteriales, ya sea total o segmentaria. Para valorar, no olvidarse, pues, la pared intestinal en caso de las obstrucciones. No olviden, una obstrucción, si no se logra tratar de manera oportuna, puede darme, pues, una isquemia intestinal de la pared, ¿no? Por eso es la importancia. Por ejemplo, en caso de la promoción renal, si ustedes, donde tienen mucha utilidad, por ejemplo, miren, en Doppler, ¿no? La cosa renal izquierda, miren, acá se encuentra el riñoncito acá, después ya lo vamos a evaluar, acá tiene su cortical, la medular, y la parte, pues, donde está los, los senos renales, ¿no? Se ve mucho más de mayor ecogenicidad. Y ahí tienen ustedes, pues, el caso del número 1 viene a ser la arteria, el 2 la vena y el 3 la aorta, ¿no? Como ya vimos, dependiendo de los colores, vemos si es que corresponde a la arteria o a la vena, dependiendo. A diferencia de las venas, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de las venas, ¿no? Las venas, pues, ya son mucho más delgadas, su pared, ¿no? Generalmente no se visualizan como caso de la arteria, donde sí se puede diferenciar, pues, la íntima, la media y la adventicia. También su contenido, como vamos a ver acá, en la siguiente imagen, ¿no? Miren, no se puede diferenciar, ¿no? Sus paredes, ¿no? Se ve como una pared gruesa, ¿no? Pero inclusive hipercóica acá también para este lado. Pero su contenido, como ven ustedes, pues, anecogénico, no olvidarse. Y se pueden evaluar con 3 maniobras. Nunca se olviden las famosas maniobras de compresión, ¿no? La de Valsalva y de refuerzo. Y le llevo al espectro Doppler, el pulsado, mejor dicho, el Doppler pulsado, y observen que es monofásico, no es bifásico, o sea que tiene su pico sistólico, recuerdan, y tiene un componente diastólico, pero en este caso es completamente, como ustedes, monofásico. Acá tienen otra imagen, por ejemplo, miren, de la vena normal, completamente anecogénica, su contenido, su pared, ya les comenté, no se diferencian, pues, las diferentes capas o túnicas, solamente valoramos el contenido para ver si hay una obstrucción, hay una estenosis, alguna malformación, porque vamos a ver ustedes, puede haber también aneurismas, malformaciones a nivel, pues, en este caso, este vaso. Miren qué interesante para ver la válvula venosa. Miembros inferiores, ahí tienen ustedes, miren la válvula. Ahí tienen sus velos, ¿no? En este caso son los dedos de la válvula. Cuando hay incompetencia valvular, pues ahí se va a radicar las patologías que puede dar. Entonces vamos a ver cómo nosotros evaluamos, ¿no? La vena de los miembros, ¿no? Que obviamente, como ya les mencioné hacia adelante, ¿no? Básicamente, pues, con la ecografía bidimensional. Entonces, la característica de las venas con el Doppler, pues, que tiene un flujo de baja velocidad, ¿no? A diferencia, pues, de la arteria, que tiene más flujo. Ya lo revisamos que es monofásico, ¿no? Entonces ahí tienen las maniobras de compresión, refuerzo y de Valsalva. Primero vamos a ver la de compresión. Entonces, con el mismo transductor yo comprimo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo comprimo, cómo se colapsa completamente la vena. Ni siquiera la justa se ve la cana. Y la arteria no se modifica. Miren, la arteria, vena. La arteria, vena. La arteria no se modifica, pero la vena, como ustedes, se colapsa. Esta maniobra se llama de compresión, ¿no? Y la maniobra de Valsalva, pues, como ustedes saben, ¿no? Uno hace una inspiración, ¿no? Profunda, bueno, se le dice al paciente que haga una inspiración profunda y que quede en apnea, ¿no? Unos 10-15 segundos, o que puje también. Y observen qué sucede, ¿no? La vena se dilata, ¿no? Hay una dilatación. Miren acá en la imagen inicial y en la imagen tardía, ¿no? Cómo hay una dilatación de la vena. A diferencia de la arteria, permanece del mismo diámetro. A esa maniobra se llama la maniobra de Valsalva. Entonces ya vimos uno, la de compresión, que lo hago suficiente con el mismo transductor,
igualmente la maniobra. Y por último, la maniobra fue de refuerzo. Y esto se visualiza la vena, luego se comprime el miembro por debajo del traductor. Normalmente la vena aumenta el diámetro, lo que definitivamente indica que la vena pues, está permeable, ¿no? Entonces a eso se llama la maniobra de refuerzo. Luego tenemos la otra técnica que también puede ser importante, ¿no? Es el angioten, ¿no? TEN, ya le dije que es un nombre comercial, tomografía espiral, bueno, no se olviden que es el nombre común es tomografía computada, no olvidarse. Y así tienen que ustedes solucionarlo, ¿no? También el angioten me valora con ustedes la totalidad de los vasos arteriales, ¿no? Venosos y capilares, ver la perfusión del órgano, ¿no? Y se realiza dos series de cortes. La primera, primero se hace sin contraste y luego se inyecta la sustancia de contraste en forma de bolo, como ven ustedes acá, ¿no? Miren, un corte axial, ¿no? En la tomografía, en caso del uno viene a ser pues la aorta, esta está en ventana mediastinal, una ventana mediastinal, ¿no? Corte axial, ventana mediastinal. Y observen cómo contrasta la sustancia de contraste, ¿no? Cómo me puede contrastar los vasos. Ya les dije, el 1 es la aorta ascendente, el número 2, como ustedes acá se dan, es la aorta descendente, el número 3 viene a ser la arteria pulmonar principal, el número 4 la arteria pulmonar derecha y el número 5 la arteria pulmonar izquierda. O también hago una reconstrucción, como ven ustedes, con lo que se conoce la sustracción digital. Como ya les dije, sustraigo todo y solamente me quedan los vasos, ¿no? Miren, sustraigo todo y solamente me quedan los vasos. En este caso fue la aorta, acá se ven las carótidas, ¿no? Tanto la carótida derecha, en este caso la subclavia, disculpen, y la carótida con la carótida derecha y la carótida izquierda. O acá también, miren, ¿no? Él está ahí justamente el callado de la O, y ahí miren, no se olviden que la carótida derecha, ¿no? Deriva pues del callado ¿no? Del tronco brachiocefálico, ¿no? Y acá si ustedes se dan cuenta, esta es la carótida izquierda que nace directamente pues del callado de la aorta, a diferencia de la carótida derecha pues nace, como ustedes, de el tronco brachiocefálico. Hago también una reconstrucción volumétrica. Claro, no es una imagen reciente, pero igual, ahí para que vean una imagen volumétrica, ¿no? De los vasos arteriales y venosos. En un corte ya coronal, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, la reconstrucción volumétrica tridimensional, para que ustedes puedan evaluar, miren, muy bonito acá, la arteria coronaria derecha, ¿no? Miren, que tiene su rama, no se olviden también, ¿no? Posterior y anterior, ¿no? Que irriga la cara inferior del corazón, ¿no? La arteria coronaria derecha. Ahí tienen ustedes la coronaria izquierda, no olvidarse que se divide en dos, ¿no? La descendente anterior y la circunfleja, ¿no? Son ramas, ¿no? La ascendente anterior y la circunfleja. En caso de la descendente anterior, pues irriga la cara lateral, por ejemplo, ¿no? Y a diferencia de la circunfleja que me irriga la cara anterior y también la cara, en este caso, septal, ¿no? El septo. Observen la coronaria derecha, como les dije, ¿no? Tienen la posterior y la misma, ¿no? Y tienen ustedes, miren la coronaria derecha con otra vista, ¿no? Y sus dos ramas, ¿no? Que les dije, la posterior y la misma eh, de la coronaria también propiamente dicha. Igual la coronaria izquierda, ¿no? Ya les dije, la de descendente anterior, ahí está, DA, que significa descendente anterior izquierda, ¿no? Observen, con las famosas ramas, las diagonales, y la circunfleja, ¿no? Sustraído, esta se llama la técnica de sustracción. Entonces miren qué interesante. O también yo puedo ver la perfusión pancreática y renal. Miren el páncreas acá, bien bonito, y acá miren cómo se ve la vena esplénica, ¿no? Y ahí tienen ustedes la aorta,
con sus ramas, en este caso, pues las arterias renales, ¿no? La arteria renal derecha y la arteria renal izquierda, ¿no? Miren cómo la sustancia contraste, por eso se llama contraste. La sustancia contraste me permite diferenciar. Miren el sistema porta y sus ramas, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no? Desde izquierda a derecha, disculpen, la vena porta. O también hacemos a nivel del tórax, para que vean ustedes, miren la arteria pulmonar, la arteria aorta como el callado, y acá tienen ustedes la arteria pulmonar. Y acá parece algo de la aurícula izquierda, ¿no? Y en este corte, que es un poco ya sagital también, yo puedo visualizar ya la aorta, ¿no? Como ya la parte anatómica es donde tiene mayor trascendencia, ¿no? Con la tomografía. Y las venas pulmonares, que hemos visto algo también ya en la clase pasada, ¿no? Ahí tienen ustedes el RV, que significa el ventrículo derecho, está en inglés, está el ventrículo izquierdo, y la aurícula derecha, ¿no? Y la aurícula izquierda. Acá tienen ustedes, miren, las venas pulmonares, ¿no? Acá también las venas pulmonares, en este caso las flechas rectas que se ven ahí son las inferiores, ¿no? Como ustedes saben, son 4 pues, venas, ¿no? Las de dos derechas, dos izquierdas. Igual, ahí tienen ustedes, miren, la flecha que ustedes están viendo recta acá, viene a ser pues la arteria coronaria izquierda, ¿no? Ahí tienen ustedes la aorta descendente, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, en este caso viene a ser la vena cava inferior, y acá tienen ustedes la aurícula izquierda, y igualmente miren de lo que es la vena pulmonar superior izquierda, ¿no? No olvidarse que las venas pulmonares desembocan pues en la aurícula izquierda. Y la angioresonancia, ¿no? La angioresonancia también utiliza una sustancia de contraste que se llama gadolinio. Igual lo mismo me permite valorar por las arterias, los vasos. Claro, la ventaja de la angioresonancia, que la sustancia de contraste no ocasiona los efectos adversos que sí lo hace la tomografía computada, en este caso con contraste, ¿no? Pacientes que tienen mucha reacción alérgica a la sustancia de contraste pueden hacer inclusive en algunos casos cuadros de anafilaxia, ¿no? O también pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, no se le puede practicar una con sustancia de contraste, bastante cuidado, siempre ustedes si quieren utilizar sustancia de contraste hay que pedir creatinina, porque muchos pacientes pueden estar haciendo ya enfermedad renal y con la sustancia de contraste ustedes lo aumentan el daño, ¿no? El daño en este caso renal. También se hace igual reconstrucciones volumétricas tridimensionales. Por ejemplo, miren la angioresonancia de las arterias cerebrales, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, las arterias cerebrales, el famoso polígono de Willis, ¿no? La cerebral anterior, las posteriores, ¿no? Entonces, el polígono de Willis, pues, ¿cómo se puede visualizar? Ni siquiera para llevar adelante hacerle una angiografía, ¿no? Suficiente, miren cómo yo puedo hablar con la angioresonancia. Igual para ver las venas cerebrales, ¿no? ¿No? Miren, ahí tienen, por ejemplo, el número 1 viene el seno sagital superior, el 2 el seno sagital inferior, por ejemplo, el 3 la vena de Galeno, el 4 el seno recto, miren acá, el 6 el seno transverso, el 8 pues el sifón carotidio, como ustedes ahí, ¿no? El seno simoideo, disculpen, ¿no? El 9 viene, miren, la vena yugular interna, ¿no? Entonces, realmente estas técnicas de imagen antes de pasar a la angiografía, puedo practicarles una angioresonancia o con una tomografía computada. Luego tenemos la reconstrucción también coronal con la sustancia de contraste, ¿no? Miren acá la aurícula derecha, ¿no? Que no es complicada, ¿no? El ventrículo derecho, acá miren la aorta, qué bonito, ¿no? Y acá tienen el ventrículo izquierdo, ¿no? La aurícula izquierda. Esta imagen también ya lo vimos en el caso de cuando hicimos la clase pasada, ¿no? La angioresonancia para ver algunos vasos, por ejemplo, miren ahí tienen ustedes
el callado de la aorta, en la aorta descendente, por ejemplo, miren la aurícula izquierda, acá tienen ustedes la de la arteria pulmonar, ¿no? Y igualmente el seno coronario, ¿no? El callado, y acá, por ejemplo, una de las carótidas, ¿no? Entonces, realmente la resonancia magnética me permite pues, hacer una mejor valoración también de los vasos. Y la otra técnica que ya les mencioné es la arteriografía. ¿No? La arteriografía es una técnica, ya les mencioné también, disculpen, invasiva, ¿no? Entonces, como ven ustedes, por una arteria se inyecta la sustancia de contraste para visualizar, ¿no?, el trayecto de las ramificaciones, pues, en este caso de las arterias, ¿no? También ahora se le conoce, pues, como ya les hice hincapié, o vuelvo a hacer hincapié, ¿no?, de la radiología intervencionista, ¿no? Entonces, con esto yo puedo realizar diferentes procedimientos, ¿no? Coloco catéteres, stent, ¿no? Y en una arteriografía hago 3 fases, ¿no? La fase arterial, la fase capilar y la fase venosa. Y ahí tienen, por ejemplo, miren una arteriografía de vértebro basilar lateral, ¿no? Y hay una de las estructuras, miren cómo, se llama de sustracción digital, miren cómo sustraigo todo, me quedo solamente con los vasos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del número 1, la arteria vertebral, el 2, la arteria cerebrosa, como usted, posterior inferior, ¿no? El 9, la arteria basilar, que usted está en la base, ¿no? La base del cráneo. Igualmente las cerebelosas, ¿no? Como ustedes el número 11, viene a ser ¿dónde está el 11 por acá? No, no está el número 11, pero la cerebelosa posterior que tendría que estar por acá, ¿no? Por acá, por la cerebelosa, o sea, cerebelo. Miren ahí también de la vértebra basilar en una proyección semiaxial, ¿no? El número 1, pues la arteria vertebral izquierda, ¿no? El número 3, la cerebrosa posterior inferior. El número 6, por ejemplo, a la cerebrosa superior. Y igualmente el número 5, que viene a ser la arteria cerebral posterior, ¿no? Por acá se va formando, pues, ya el polígono de Willis. Y esto, por ejemplo, no se ha sustraído. Miren, para que vean la diferencia, ¿no? Cómo todavía se ve acá las estructuras óseas. O sea, no es una sustracción digital como las anteriores. Y ahí se pueden ver, pues, con ustedes las diferentes estructuras óseas. También, obvio, se ha hecho con sustancia de contraste, ¿no? Y ahí tienen, pues, todo lo que corresponde a la carótida, ¿no? Y alguna de las ramas, como la cerebral anterior, una de las más importantes, igualmente la cerebral media, ¿no? Miren la media y la anterior. Igual, no, esta es otra radiografía, pero no es una actual, ¿no? Para ver cómo ustedes, ¿no?, se ven algunas de las estructuras óseas. Y también ahí pueden ustedes ubicarse las diferentes estructuras vasculares. También ahí tienen lo mismo que vimos, el seno longitudinal superior, ¿no? El número 3 que ven ustedes acá, ¿no? En la vena cerebral interna, 4 que vimos hace rato, también la de Rosenthal, la vena de Galeno, que está por acá, el seno recto, que también lo vimos, y miren la prensa de Erófilo, ¿no? ¿Se acuerdan la prensa de Erófilo, ¿no? Y el seno transverso que ven ustedes acá, que continúa pues con la prensa de Erófilo. Y por último, los vasos linfáticos, ¿no? De los vasos linfáticos, ¿no? No hace que también es un sistema tubular que conduce la linfa al sistema venoso. Y el sistema linfático, o sea, la linfa contiene pues, líquido intersticial, como ustedes, proteínas, ¿no?, grasa, linfocitos. Y con una de sus funciones más importantes, pues que establece la composición y el volumen del líquido tisular. No olvidarse que el sistema linfático, lo más importante acá de evaluar son los ganglios, ¿no? Particularmente lo que más diagnostico todos los días es metástasis ganglionar de las diferentes neoplasias. Entonces también hacemos pues, una evaluación sistemática, no olvidarse de la ecografía del ganglio. Miren, volvemos nuevamente a la ecografía.
Tenemos que ver cuántos ganglios hay, su localización del ganglio, su tamaño, su forma, para ver cómo su ecogenicidad, ¿no? Las características, la morfología interna, ver con la corteza, el hilio, ¿no? Miren, esas son partes importantes, acá justamente lo vamos a ver ahorita, miren, un ganglio tiene, no olvidarse, en primer lugar, miren, tiene la forma reniforme o fusiforme, ¿no? Reniforme como un riñoncito, fusiforme, miren, todo esto que estoy señalando acá corresponde a la forma fusiforme o reniforme, ¿no? Y ahí tienen, miren, su corteza, que es más hiperecogénica, ¿no? También la cortical, la medular, que es hipoecogénica, pueden ustedes también ver el tamaño, y miren, acá está mal, este no es la médula, este es el hilio. La médula está acá, ¿no? La médula rodea al hilio. Una característica de un ganglio normal es que tiene su hilio intacto, miren, cuando ya es patológico, este hilio pues se desaparece el hilio y se visualiza pues hiperecogénico. Y ahí tienen ustedes pues la vascularización. Miren el hilio, la cortical, la corteza que se ve hiperecogénica, la forma fusiforme, reniforme, la región medular que se ve hipoecogénica y el famoso hilio, ¿no? El hilio que ven ustedes vascularizado, también normal. Muy bien, chicos. Preguntas eh, disculpen, de la teoría de lo que nos corresponde a la anatomía. Anatomía del sistema vascular, como ustedes también. Siempre en el tiempo, como yo les digo, pues, ¿no? 40 minutos para que tengan ustedes también, pues, la posibilidad de preguntar. Si no, también se van a aburrir. No hay preguntas, sino para ir, si no tienen preguntas, para ir colgando la clase la, de la patología. A ver, ¿quién preguntó? ¿O quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Escuché un sonido. A ver, Candy. ¿Candy levantó la mano, me parece? No, ¿no? ¿Quién ha levantado la mano? Vamos a ver las patologías más importantes. En el caso de la estenosis, las trombosis, sobre todo tanto arterial como venosa, que ustedes lo van a tener también, no con mucha frecuencia, pero hay que saber reconocer. Entonces ustedes tienen que pedir, pues, en su algoritmo diagnóstico, empezar pues con ecografía, no olvidarse, ¿no? Cada vez si hay más ecógrafos disponibles en los hospitales. Un ratito, chicos, que está que demora la...
Muy bien, entonces vamos a ver la parte patológica. Entonces, de las patologías más frecuentes, no olvidarse que vamos a empezar primero con la arteriosclerosis, ¿no? Es bastante frecuente a nivel mundial, la primera causa, como ya vimos también, de los vasos del corazón, por ejemplo, ¿no? La estenosis, trombosis y embolia, ¿no? La disección aórtica, la más importante, los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas, ¿no? En caso de la arteriosclerosis, no olvidarse, ¿no? De dónde va, en este caso, el vaso pues, pierde su, su elasticidad, ¿no? Se va engrosando, como ven ustedes, miren, se acuerdan que repasamos, ¿no? Por ejemplo, la adventicia, ¿no? La íntima, y miren acá, ¿no? La, eh, la media y la íntima, disculpen, justamente adosado a la íntima, ven ustedes ahí unas áreas hiperecogénicas, acá se ve mucho mejor, miren, que corresponde pues a las placas ateromatosas, ¿no? Entonces son generalmente están adosadas a la capa o la túnica de la íntima, tienen la forma irregular, sobresale la hiperecogenicidad, ¿no? Y esto pues a la larga te va a causar, dependiendo de la placa, se va aumentando de tamaño, produce obstrucción, ¿no? Muchas veces se desprende esta placa y produce un émbolo, ¿no? El émbolo es cuando viaja, ¿no? Y también puede producir una disección, rompe la íntima, porque está justamente en la íntima, rompe y produce un hematoma, ¿no? Pero también puede producir una fístula. Observen, miren la placa, observen la carótida externa, la carótida interna, no lo olviden, con la carótida común se ve en la carótida externa e interna, completamente su contenido anecogénico. Miren la placa ateromatosa, ¿no? Está adherida, ni siquiera se observa ya la íntima, ¿no? Adherida y, ¿no? Completamente pues heterogénea, con ecos anecogénicos, otros hipoecogénicos, inclusive las placas no se ven de calcio. El calcio, como vamos a ver más adelante, en caso de los, de los litos, ¿no? Todo lo que es litiasis renal, litiasis vesicular, el cálculo se va a ver pues hiperecogénea, como en este caso la placa herida, ¿no? La que tiene la placa ateromatosa tiene esa característica. Miren acá también otra placa ateromatosa, ¿no? Miren cómo se ulcera, ¿no? Causa estenosis, se dilata más el lumen en este caso, de esta arteria. Otra placa ateromatosa, observen acá, ¿no? Completamente hiperecoica, siempre adhería a la capa, a la íntima, ¿no? Acá también igual, miren la placa ateromatosa, ¿no? Igualmente justamente el trombo, ¿no? Por eso se un émbolo, se va produciendo un émbolo y esto viaja, ¿no? Y se impacta en un vaso de menor calibre y ahí te causa pues la obstrucción y muchas veces produce pues la isquemia posteriormente, ¿no? Los infartos, ¿no? La isquemia cerebral, yo que sé, de cualquier vaso órgano, puede ser pues, incluso esplénico, ¿no? Arterial, renal, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la estenosis, ¿no? Y la estenosis, como ven ustedes, primeramente es una disminución, estenosis, ¿no? Del diámetro del vaso, va a depender mucho de la, de- del grosor o el diámetro del vaso, y la longitud va a ser variable. Y en caso de, si progresa como ustedes, la estenosis obstruye generalmente por formación, puede ser de un coágulo, ¿no? Y al final produce por una obstrucción completa. Entonces ahí tienen ustedes los tipos de estenosis, las congénitas, la más importante es pues la cartación de la aorta, ¿no? Es una de las más importantes. Y las adquiridas tenemos pues la arteriosclerosis, ¿no? La arteritis, ¿no? Igualmente la panarteritis nodosa y la enfermedad de Takayasu. Por ejemplo, en caso de la coartación de la aorta, esta pregunta siempre viene en el examen, así que lo repasan, ¿no? En una radiografía simple de tórax vemos el famoso signo del 3, miren, ¿no? Como un 3.
¿no? Entonces eso significa que hay una dilatación, va a empezar de la aorta ascendente, y hay unas muescas, ¿no?, que se ven a nivel costal, y eso va a depender, pues, como ustedes saben, se produce una eh, vasos aberrante de la aorta y a la larga, por la misma coartación, se produce erosión de la cortical, y eso se llama, pues, las muescas costales, ¿no?, las famosas muescas costales. Como en este caso, miren, unas muesquitas ahí, la erosión. No se ve finito como ven ustedes acá, sino miren estas muescas, ¿no? ¿No? Como una erosión ahí, ¿no? Y acá fino, y las famosas erosiones costales, ¿no?, en este caso de los arcos costales superiores, ¿no? Y el estándar, pregunta de examen de residentado hace un par de años, es la tomografía computada. Para la cortación de la aorta, la técnica ideal es la tomografía computada, ¿no? Entonces ahí, como usted me permite ver la localización, la extensión, la dilatación de la aorta ascendente, ver su diámetro y realmente las famosas colaterales, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren la gran dilatación de la aorta ascendente, así no es la aorta, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque acá viene el callado y la coartación. Miren, la coartación es por la estenosis, ¿no? Y la gran colateral, y estas colaterales, como les dije, son las causantes, pues, esas muescas, esas erosiones. Acá también igual, miren esta coartación excelente, ¿no?, de la tremenda estenosis y las famosas colaterales, como le dije, los arcocostales, y acá también igualmente la coartación. Eso es por tomografía, pero también podemos hacerlo por angiografía, ¿no? ¿Se acuerdan la técnica? Pero es una imagen muy antiguita, pero miren acá la coartación, miren la estenosis de la aorta, ¿no? Igualmente de la dilatación postestenótica. Acá también tienen ustedes otra estenosis. Igualmente, miren, en vasos ya del abdomen, de la arteria mesentérica superior, miren la estenosis, producto, pues, de la presencia de unas placas ateromatosas. Acá por eso se ven hiperecoicas, pero ahí también hay placas ateromatosas. Y eso es lo que me ha producido la estenosis. ¿No? Miren. Y cuando yo le hago el doble pulsado, por eso ahí justamente radica esta modalidad. ¿Se acuerdan que les dije que el triplex, ¿no?, corresponde a la imagen bidimensional en dos colores, o en dos dimensiones también, escala de grises? No es que, disculpen, en dos colores, es en dos planos, ¿no? Por eso se llama bidimensional, en dos dimensiones, ¿no? Y luego tenemos, pues, miren, el Doppler pulsado. Acá no hay color, ¿ah? No hay Doppler color. Acá solamente Doppler. Miren la velocidad, ¿se acuerdan que le dije la velocidad, no? Acá tienen ustedes para ver, ¿no?, la distancia, ¿se acuerdan? El tiempo, ¿no? Miren la velocidad. Acá, por ejemplo, miren, 314.8 centímetros. Ampliamente la velocidad. Supera los valores normales. Y el pico sistólico es bien alto, y ya me da, no hay en común, no hay la imagen típica, ¿no?, de la diástole, ¿se acuerdan, no? Era por eso que era bifásico. En este caso es monofásico. Entonces, claro, no monofásico como el caso de, de la vena, pero ahí tienen ustedes, miren, amplio el pico sistólico, ¿no? Amplio, y la frecuencia es mucho más rápido los picos, ¿no? Porque generalmente hay más tiempo. El famoso otra estenosis también, miren, a la altura de la vena yugular, la carótida, como se ha estenosado, igualmente acá, miren. Con la arterio, que no olvidarse que es el gol estándar, con sustracción digital, claro, la imagen tampoco no es muy reciente, pero miren la estenosis, ¿no?, por una displasia fibromuscular, como de las que acuerdan, le dije, lo más frecuente. Luego tenemos la trombosis arterial, ¿no?, donde se obstruye ya una arteria, no se observa flujo distal a la obstrucción, se dilatan y se visualizan las arterias colaterales, ¿no? Y también se produce, pues, en la trombosis arterial, esta imagen también igual bien repasen, que siempre viene en el examen, porque es bien didáctica para la causa de la trombosis arterial, en este caso el miembro inferior, ¿no? Miren la de la poplitea, ¿no? Hay una estenosis acá, hay la famosa recanalización, lo recanaliza por la presión, la ausencia de flujo por la misma trombosis, acá está la trombosis, y las colaterales. Entonces, los cuatro signos claves que ustedes, hasta 5 sería ahí, es en primer lugar la estenosis de la arteria poplitea, ¿no? La recanalizan por la presión, las colaterales múltiples que se ve, ausencia de flujo, porque esto debería continuar con ustedes,
¿no? Radiopaca, ¿no? Hay una imagen que esta se llama imagen de represión, ¿no? Y la trombosis, ¿no? Y con sus colaterales también. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una trombosis más una estenosis. Miren las múltiples colaterales de la ilíaca, la recanalización, y acá también hay una estenosis de la arteria ilíaca izquierda, externa, miren, ¿no? Trombosis, por ejemplo, ahí de la arteria ilíaca común. Y una de las patologías que tiene una alta mortalidad, nunca se olviden ustedes, después de la isquemia coronaria aguda, ¿no? La isquemia coronaria aguda es la que más produce muertes a nivel mundial, viene el embolismo pulmonar, ¿no? La trombosis de la arteria pulmonar. Miren el trombo, como hay un defecto de represión de, como les dije, todo esto debería verse hiperdenso, pero está con sustancia de contraste, pero miren el trombo, enorme trombo que está obstruyendo la luz del lumen. O también acá en unas colaterales más pequeñas, ¿no? De unas de las lobares, de las arterias lobar, por ejemplo, inferior, acá también inferior. Y miren cómo se ve estos defectos de llenado, ¿no? Se ven unas imágenes ahí menos densas, que corresponden pues a los trombos, ¿no? A los trombos. Igualmente, miren acá, ¿no? Esta trombosis de la carótida, ¿no? La placa ateromatosa y el trombo que está obstruyendo, miren la luz del lumen. El lumen debería verse anecoico, como ya lo mencioné, pero acá hay un trombo, miren, de diferente ecogenicidad, tiene áreas hiperecogénicas, hipoecogénicas. La típica imagen de una trombosis, en este caso de la arteria carótida, que ustedes, como ustedes saben o ya han leído, es la primera causa, pregunta también de examen, la primera causa de las enfermedades cerebrovasculares. La embolia, ¿no? Como ya les dije, es un coágulo que se desplaza por la luz, o sea, está viajando, ¿no? Hasta una arteria de menor diámetro y lo obstruye totalmente, por eso se produce por el isquemia, el infarto, ¿no? Produce dilatación de la rama, ¿no? Originan, como ustedes, ¿no? Y el aneurisma viene a ser por una dilatación. La definición operacional del aneurisma es cuando su diámetro sobresale del 50%, ¿no? Tiene la forma sacular, fusiforme, y se va debilitando, destruyendo la capa media, pues, de la arteria. Entonces ahí tienen ustedes, miren, los diferentes tipos de aneurismas, pueden ser congénitos, degenerativos, también miren, micóticos, los disecantes, los traumáticos y los post-estenóticos. Por ejemplo, en el caso del aneurisma saccular, que vamos a ver acá, esta es una imagen típica, también que lo repase, porque siempre viene también en el examen, ¿no? El aneurisma saccular de la incidencia alguna, por ejemplo, una incidencia lateral. Miren el aneurisma, ¿no? Sacular, completamente, su diámetro está aumentado, ¿no? Acá tienen ustedes la carótida interna y el aneurisma. Miren su gran dilatación, miren cómo se llena, ¿no? El cuellito acá y el cuerpo y el cuello. Así se llama, el cuello y el cuerpo, miren, a nivel, ahí tienen ustedes la carótida interna. Aneurisma sacular. Y el aneurisma de la aorta, pues muy, muy llamativo, ¿no? No es muy difícil de valorarlo. Por ejemplo, mira acá, un aneurisma, tremendo aneurisma. Acá tiene usted la punta del corazón, miren por eso las flechitas, como ya vimos en la clase, ¿no? De la semana pasada, cuando hay un incremento del volumen del ventrículo izquierdo. Se acuerdan que la punta del corazón está dirigida hacia abajo, ¿no? En una cardiomegalia. Pero miren el aneurisma, y acá pues esta imagen en la proyección lateral se ve linda. Miren, bueno, ven ustedes el tremendo aneurisma, ¿no? Miren, todo esto que ven ustedes es el aneurisma, un aneurisma de la aorta. Y acá pues observen también el aneurisma, miren, ya está inclusive ruptura, ¿no? En el callado, justamente. Miren la sustancia de contraste, pero la gran dilatación, miren la pared ya pues está casi como para que se rompa, ¿no? Y en una imagen muy típica de un aneurisma. Acá, por ejemplo, la angioten para una reconstrucción tridimensional volumétrica, ¿no? Del aneurisma. Miren la rotura que vimos hace ratito, ¿no? Y no tiene pierde para el diagnóstico de aneurisma. Acá también igual, otro aneurisma, observen en el callado de la aorta, acá está el callado de la aorta, ¿no? Y cesis. Cesis significa que es móvil, ¿no? Móvil en el callado. O también igualmente, siempre haciendo reconstrucciones. Miren, cesis móvil también en aorta, este es el callado,
la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Miren, igualmente, otro aneurisma. No debe olvidarse que la definición operacional debe ser mayor del 50%. Eso es el caso de los aneurismas, ¿no? Saculares, pero también hay aneurismas fusiformes, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes una es una dilatación por desviamiento de la pared. Más frecuentes en la aorta y en las ilíacas. Su ruptura pues produce la muerte, ¿no? Una muerte instantánea, ¿no? Realmente es una emergencia. Y tienen, miren cómo se ha debilitado y en 50 milímetros, por ejemplo, miren, ¿no? No se olviden que la aorta anda hacia el nivel pues de 2 centímetros, por eso que cumple este criterio del 50%, porque tiene 50 milímetros, 5 centímetros. Y las dimensiones, como le dije, miren, el aorta abdominal, 15 milímetros, 15 hasta 2.5, ¿no? Por ejemplo, está a nivel del mesogastrio. ¿No? Tremendo aneurisma. Otro aneurisma, ¿no? Miren las dimensiones, ¿no? Y siempre su contenido. Entonces, en el caso de los aneurismas fusiformes, nosotros podemos tratarlo pues con un stent, ¿no? Como un stent, ¿no? Este stent me permite, ¿no? Contener esa presión, porque no se olviden que poco a poco por la presión, al final se puede romper las capas que ya vimos y producir sangrado, una hemorragia pues terrible sería, ¿no? De consecuencias funestas. Otra de las técnicas que causa, está dentro de las 3 primeras causas, ¿no? De muerte, primero ya les dije, está la enfermedad isquémica coronaria, luego el embolismo pulmonar y luego esta disección, ¿no? La disección aórtica, la más común. Entonces ahí se van separando, por eso más se disecan, como ustedes cuando disecaban en anatomía, va a las capas, ¿no? Y se va generando con ustedes por las placas, origina las placas ateromatosas, que dañan con ustedes la íntima, se localizan realmente en la íntima. Y el flujo sanguíneo por presión va disecando las capas, formando un canal falso, el famoso la luz falsa que también se conoce, ¿no? La capa que se compromete es la íntima, se produce un desgarro y se va produciendo una disección, ¿no? Y como ya les dije, puede causar un hemopericardio, un hemotora. Por ejemplo, acá tienen una imagen, un corte sagital, ¿no? Miren la luz verdadera, que está donde está la sustancia de contraste, porque todavía viaja, el contraste, ¿no? Por el flujo sanguíneo, pero miren la luz trombosada. Entonces, todo esto que ven ustedes es la luz verdadera, la capa más fina, y todo esto que es usted, cómo se ha trombosado la sangre, ¿no? Tiene, corresponde la luz falsa. Entonces es un típico, cuando es en la aorta descendente, es el típico disección del tipo B, ¿no? El tipo A más es en el callado. Acá también se ve una imagen bien bonita, miren, la imagen verdadera, ¿no? Y la imagen fue, como ven ustedes, la luz falsa, más disculpen, luz falsa, luz verdadera. El gol estándar, no olvidarse, pues es la tomografía computada, pero tiene que ser con contraste. Entonces ahí tienen ustedes, miren la luz verdadera, llena de contraste, la luz falsa que se ve un poquito por acá, la íntima, acá en este corte también igual, ¿no? La luz verdadera y la luz falsa. Obvio que esta es una ventana en ventana mediastinal. Ahí tienen ustedes, miren la disección aórtica, ¿no? La luz falsa, anecogénica, ¿no? Ahí tienen la íntima, las paredes, por eso que se ven, se acuerdan que vimos la íntima, era hiperecogénica, ¿no? Y por último la luz verdadera. Entonces siempre va a estar luz falsa y en el centro la luz verdadera. Como por ejemplo, como en este caso, ¿no? En la tomografía, ¿no? F de falsa, el gran hematoma. Miren cómo está envolviendo el gran hematoma y acá tienen ustedes la luz verdadera, ¿no? Otra disección aórtica ya con el angioten, ¿no? Disculpen, con la angiografía, con su traducción digital, a medias, porque tampoco, ¿no? Justamente la disección está en la aorta, el tipo B, como le digo. No se ve muy bien, pero pues miren la estenosis, así no es su diámetro normal de la aorta. Luego tenemos las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, pues,
¿no? Pueden ser también adquiridas o angiodisplásticas de nacimiento, ¿no? Muchos son secundarias a traumatismos, ¿no? Laceran, esto, tanto la vena. Entonces ahí tienen ustedes, miren el famoso nido, como un nido, ¿no? Ese es el famoso, la formación de nido, y ahí tienen, siempre va a tener su vena eferente y también su arteria aferente. Esa es la característica que se llama malformación arteriovenosa. Arteria venosa. Y la característica de donde estaban ustedes viendo, pues se llama el famoso nido, ¿no? Acá tienen en otra proyección, ¿no? Inicial, observen la vena aferente, es el mismo caso hace rato. Y esperen un ratito, no sé qué pasó con el puntero. ¿Me escuchan? Fue creo que la comunicación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Parece que se fue
Muy bien, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan, por favor? Sí se escucha, doctor. Sí, doctor. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, me desconecté por un rato. Pero bueno, vamos a volver. Entonces, como les comentaba, ¿no? Las malformaciones, pues su componente, vamos a poner de la manito, tienen ustedes el famoso nido, nunca se olviden, donde está justamente la malformación, ¿no? Y tienen la vena eferente con ustedes, o tienen su arteria, y también acá miren otra vena eferente, ¿no? En esta imagen también es una arteriografía, pero no es una sudoración digital completa, esta es una imagen también, pero muy antigua, ¿no? Luego tenemos las fístulas arteriovenosas, ¿no? Ya, como ustedes, un trayecto fistuloso que se extiende por una arteria o una vena. Las fístulas pueden ser pues, congénitas o también pues, iatrogénicas. Por ejemplo, miren la fístula acá, ¿no? Tienen, esta es la arteria, la vena. Este está con el Doppler, ¿no? Miren la gran ventaja del Doppler que también me hace el diagnóstico de una fístula arteriovenosa, ¿no? Ahí tienen la vena, ¿no? Bien bonita ahí. No olvidarse que en esta zona, pues, el flujo es alto, como vimos, como casi en el mismo caso como la estenosis que vieron de la arteria mesentérica superior, donde el flujo, pues, velocidad es mayor de 300 centímetros por segundo, ¿no? ¿No? Y la vena, pues, siempre va a haber una dilatación con ustedes, la vena bien dilatada, ¿no? Y también en la arteria, ¿no? Una característica de la arteria, de la fístula arteriovenosa, que aparenta como si fuese una arteria, ¿no? Y tiene latido, es una de las características de las fístulas. Luego tenemos los pseudoaneurismas, ¿no? Que es súper útil en los pseudoaneurismas, fue el Doppler también a color, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Miren, ahí tienen el famoso, toda la imagen que viene a ser un pseudoaneurisma, no es falso, miren su cuello, y la arteria, y observen el espectro Doppler, ¿no? Miren su pico sistólico, no es tan alto, si ustedes se dan cuenta, claro, esto está en metros por segundo, ¿no? Pero miren acá, puede llegar hasta 3, ¿no? La velocidad, y el pico sistólico, pero no tiene un componente diastólico. Si ustedes se dan cuenta, el pico está invertido, ¿no? Por eso, porque si ustedes se dan a este nivel también pueden, como si fuese hay una estenosis, por eso que también está ligeramente aumentado el pico sistólico. Luego tenemos patología de la microvascularización, como ya vimos el Power Doppler acá pues clave, ¿no? También parte de la modalidad del Doppler, ¿no? De la ecografía en general, ¿no? Y me ve el valor pues en esta microvascularización, lo vamos a ver procesos fisiológicos y patológicos, como vimos el folículo dominante, ¿no? El cuerpo amarillo, o en procesos patológicos como en caso de tumores, ¿no? Procesos inflamatorios como la apendicitis, la diverticulitis o colecistitis. Por ejemplo, en este caso, miren, un adenoma, tremendo adenoma. Miren el adenoma, la característica pues que es hiperecoico, sus bordes son regulares, una de las características, pero observen la neongogénesis, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Hay un incremento de la vascularidad a nivel periférico. Otro, un carcinoma, lo que siempre valoro yo acá rato en el hospital, ¿no? Los tumores, miren los nódulos malignos, sus bordes son irregulares, no hipoecoicos, tienen microcalcificaciones, una de sus características, sus bordes, miren, y acá tienen ustedes pues la vascularización al Doppler a color, ¿no? Completamente vascularizado. ¿No? Igualmente, miren, en una apendicitis aguda, ¿no? Todo, siempre el tejido graso se inflama, no olvidarse, siempre eso lo vamos a ver en digestivo, un signo clave, la grasa pues se inflama, se vuelve más hiperecoica, la pared que se ve más hipervascularizada, ¿no? Y el lumen, como ven ustedes, del apendicolito, ahí justamente el apéndice, ahí se localiza, obstruye, y esa es la causa, pues, por qué se produce la apendicitis, como esto lo vamos a ver mucho mejor cuando hagamos sistema digestivo. Y también, obvio, tenemos que repasar las patologías de las venas, ¿no? Las venas, como ven ustedes, las más frecuentes, tenemos la insuficiencia valvular, o también conocida como la incompetencia valvular, las varices, que son bastante frecuentes, por lo bien que en las venas tenemos el sistema superficial y el sistema profundo, donde es súper útil también el sistema superficial, y las trombosis, ¿no? En caso de la incompetencia valvular, de los signos más importantes, o incompetencia o en la insuficiencia valvular, pues tenemos
la disminución del flujo, ¿no? El flujo está disminuido, ¿no? Por producto, pues, de la estenosis que ustedes están viendo acá, a este nivel. Entonces, postestenótico hay una disminución del flujo. Y miren la pared, ¿no? Está completamente aumentada su espesor, por eso hay una insuficiencia. Acá también miren la pared de la vena que está, acá se ve mucho mejor, por eso las flechas blancas que están señalando, ¿no? La opera del agresor, ¿no? Se va, las válvulas que realmente van perdiendo su, su competencia, por eso se llama incompetencia valvular. Pues se calcifican también, ¿no? Las paredes, ¿no? En este caso de las venas, y esto pues a la larga va a producir las famosas varices del sistema superficial. Entonces ahí también, miren, aprovechamos las varices, los signos ecográficos, pregunta también que siempre en el examen, ¿no? Esto siempre viene en el examen, las varices del sistema superficial, y ven ustedes el aumento, miren, del diámetro de la vena superficial, más que todo la superficial, cómo se dilatan, miren cómo se ven anecoicas, ¿no? La ponegrosis, ¿no? La grasa, y las comunicantes, ¿no? Con ustedes, el flujo se ve invertido. Miren cómo se ve el flujo invertido. ¿Se acuerdan que le dije que en las venas es monofásico? Monofásico. Pero miren acá se vuelve casi, está invertido, ¿no? Y obvio hay comunicación con el sistema profundo, ¿no? Tanto de las venas superficiales como de las venas profundas. Luego tenemos la trombosis venosa, ¿no? Obvio que en la trombosis venosa pues hay ausencia del flujo, ¿no? Como en este caso, ¿no? De la vena yugular, miren acá, se ve completamente tomada por un trombo, miren, su luz está obstruida, inclusive no hay flujo. La grasa, como siempre ya les dije, está inflamada alrededor, y la carótida tiene flujo acá, miren. Pero la yugular no hay flujo producto pues de esta trombosis, ¿no? Hay ausencia de flujo. El contenido, pues, como ven ustedes, es hipoecoico, ¿no? Un contenido que se ve hipoecoico. Si ustedes quieren hacerle la compresión, no se va a comprimir, ¿no? Por la presencia del trombo, como si tuviese un cuerpo extraño dentro del lumen. Entonces no hay compresión, no se puede, ¿no? Igualmente la otra maniobra de Valsalva, no hay cambios también, todo lo que no es, ¿no? Y muchas veces también hay colaterales a ese nivel. Miren acá esta imagen también que siempre ven en el examen, ¿no? La trombosis de la yugular, una imagen hipoecoica, el aumento del flujo, y hay ecos dentro del lumen, la grasa que se inflama alrededor, como ven ustedes, y la carótida que tiene flujo, ¿no? La arteria carótida. La que no tiene flujo es la vena yugular, tiene ausencia de flujo. La otra alternativa para ver trombosis de la yugular, pues obvio que es la tomografía computada, pero que tiene que ser con contraste. Miren acá qué bonito se ve acá el cartílago tiroideo, ¿no? El lóbulo de la tiroides derecha, la izquierda. Acá tienen ustedes la vena yugular. Miren la vena yugular completamente tomada, ¿no? Está ahí el trombo que está obstruyendo. No pasa la sustancia de contraste. Debería verse hiperdenso acá, pero acá no se ve, ¿no? Y la angiografía por radiografía. No se olviden que ya les dije hace ratito, no, más que hace ratito, de rato, que es una técnica pues invasiva, ¿no? Trata todo lo que es la radiología intervencionista, ¿no? ¿No? Cuando se denomina pues en el vaso, si es una arteria, se llama arteriografía, si es la vena, se llama flebo, y si es el sistema linfático, se llama linfografía. Vamos a ver primero, ¿no? La parte vascular, ¿no? También se le llama, no olvidarse, pues, las técnicas de intervencionismo vascular, ¿no? Entonces, para profesionales que les gusta mucho la adrenalina, ¿no? Realmente son procedimientos invasivos, hay que tener mucha experiencia. En mi época más joven pues hacía mucho de estos procedimientos, me gustaba, ¿no? Y era mucha dedicación también, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, la angioplastia de estenosis cóncava. Ahora ya se dedican, pues, hay más profesionales que, ¿no? Que ya, como digo, se les da oportunidad a ellos también para que puedan hacer intervencionismo, ¿no? Se coloca stent dentro del lumen, lo conocido como la endoprótesis, se hace aterectomía percutánea, se hace trombólisis, ¿no? En caso cuando son trombos pequeños, obvio. Miren que se emboliza cuando hay sangrado, ¿no? Y los tumores empiezan a sangrar, ¿no? Malignos sobre todo, y hay que embolizar para parar el sangrado.
igualmente la quimiomelización, que se utiliza mucho en quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, miren la colocación de un stent, ¿no? Se va colocando dentro del vaso, miren cómo se ha producido la placa teromatosa, que está adherida al lumen, y el famoso stent, miren cómo se va insuflando y queda pues definitivamente el stent colocado. Y nuevamente pasa por el flujo sanguíneo. Qué bonito la colocación de un stent. ¿Cómo se hace eso? Con intervencionismo. También colocó una endoprótesis ¿no? de un aneurisma para que no se rompa el aneurisma. Miren cómo controlo ahí el aneurisma, una reconstrucción tridimensional. Otro endoprótesis a nivel de un aneurisma de la aorta, ¿no? A nivel abdominal, miren, una reconstrucción tridimensional, ¿no? No sé, justamente para, igualmente, se visualiza pues las arterias ilíacas comunes. Ahí. Observen acá también igual otro endoprótesis con una reconstrucción tridimensional. Las imágenes son un poco antiguas, pero ahí se puede aprovechar. Miren, justamente a nivel de la aorta abdominal, acá tienen ustedes las ilíacas, ¿no? En una reconstrucción también tridimensional, miren, pero tridimensional 3D, en 3 dimensiones, ¿no? Justamente en el aneurisma abdominal infrarrenal, ¿no? Porque acá están ustedes, se ve la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, por eso es infrarrenal. También otra endoprótesis, que justamente está, si ustedes se dan cuenta, en la bifurcación de la aorta y las ilíacas. Otra estenosis aórtica que lo vimos hace ratito, ¿no? Acá y acá. Y como ven ustedes, miren el balón y cómo se coloca el balón. ¿No? Miren acá la estenosis y colocamos el balón. Y con eso dilato. Por eso que justamente de dilatación, ¿no? Con el catéter balón. Miren el catéter. Cómo se va ingresando el catéter. Y ahí dilato. ¿No? Para esa coartación de la aorta que se acuerdan bien, ¿no? Igualmente, miren, acá también lo mismo, ¿no? Predilatación y acá ya la angioplastía. Qué bonito, miren la angioplastía, no se miran cómo quedó ya, como si fuera un nuevo vaso, ¿no? Miren la estenosis y igualmente la angioplastía, ¿no? En este caso llamada transluminal con catéter balón. Y esta es la aterectomía percutánea, también es un procedimiento interesante. Miren, acá tienen ustedes la placa teromatosa, ¿no? La lesión, si quieren ustedes, miren, y el equipo, ¿no? Que ustedes a través va avanzando dentro del lumen del vaso, se insufla el balón, miren cómo se insufla, es un procedimiento muy interesante, y el avance, la cuchilla y rompe. Nuevamente se desinfla el balón y el aparato, que en este caso pues como un cuchillo, ven ustedes ahí, y se extrae pues el ateroma. O también puedo yo embolizar, ¿no? En este tumor, por ejemplo, miren, a nivel pancreato-duodenal, ¿no? Hay sangrado, miren acá el sangrado, y yo embolizando con sustancias que son, eh, que me producen la coagulación de la sangre y paro el sangrado. También ingreso con catéter, miren, observen el catéter acá, ¿no? Ingreso el catéter y acá coloco pues esta sustancia que me va a producir para detener el sangrado. Es una hemorragia digestiva que es vital. El paciente puede fallecer por hemorragia, ¿no? Empieza a tener pues, problemas de hipotensión, ¿no? Hay que hacer hematocritos seriados, ¿no? Sacar hemoglobina, lo que sea. Al final tenemos que identificar el punto de sangrado. Y por último, algo de la patología que también algunos soportan bien en el examen, ¿no? De los ganglios, sobre todo el sistema linfático, lo que más me interesa, porque acá no está la linfografía, que es un procedimiento también muy similar que vemos hace rato. Pero lo más frecuente que la linfo, pues la patología no es tan frecuente como si los ganglios patológicos. Entonces tenemos que hacer también igualmente una evaluación sistemática de los ganglios. Ya vimos cómo es el ganglio normal, ¿no? Que tenía la forma fusiforme, tiene su cortical, su medular, ¿se acuerdan? El lilio, una clave, una cosa fundamental es el lilio.
Entonces, uno de los signos, pues, en este caso, este ganglio metastásico tiene ya la forma oval, no tiene la forma, pues, reniforme, fusiforme, ¿no? Tiene ya la forma oval como ustedes. Igualmente, no hay médula, tiene ligeramente su cortical, ¿no? Podemos verlo su tamaño, obvio que verlo el tamaño también importante, generalmente el punto de corte es 1 centímetro, ¿no? Se considera ya bajo el patológico cuando es más, generalmente, no es así tampoco una regla, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y su diámetro transversal generalmente es el que más, aún más se considera más patológico. Igualmente ya no hay hilio, miren acá, no hay hilio, se ha desaparecido el hilio, ausencia del hilio. También se puede producir hay zonas necróticas, que es uno de los signos más fidedignos, se puede decir, cardinales, es la necrosis. Nunca se olviden, la necrosis, sobre todo la necrosis central, que va justamente de la mano con el hilio, la desaparición del hilio. Se rompe la cortica, la corteza, ¿no? Por eso hay una invasión extracapsular que también se llama, ¿no? Y obvio, si ustedes lo palpan, es duro, ¿no? Por ejemplo, miren acá qué bonito está la necrosis, ¿no? El ganglio, que no tiene la forma fusiforme, el tamaño acá, mira, por eso acá dice, adenomegalio. El hilio, no hay hilio, desapresión, pero es una zona necrótica, ¿no? Una necrosis quística, como se llama. Y si ustedes le hacen el Doppler al paciente, ¿no? Una ecografía Doppler, miren esa megalia, y observen la hipervascularización, no solamente periférica, sino también central, pero básicamente es más periférica, mucho más periférica. O también puede haber una diseminación extracapsular. Miren cómo la cápsula, ¿no? Y hay una, como digo, es el, creo que se le dije en alguna oportunidad, el cáncer se caracteriza por su capacidad de invasión, ¿no? Primero prolifera, invade y metastiza, ¿no? Metástasis significa que va la enfermedad a otros órganos, ¿no? A otros órganos, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? Se va a otros órganos. Por ejemplo, acá tienen ustedes una diseminación extracapsular. Y otra de las modalidades, miren, hay una más cómo ha ido innovando la ecografía, es la elastosonografía, ¿no? Que me evalúa la rigidez ante la compresión. Mientras más duro es, más sospecha puede malignidad, ¿no? Entonces miren acá una adenomegalia que tiene pinta puede de metastásica, tiene microcalcificaciones, ¿no? Ahí casi no se define bien el hilio, tiene la forma oval, y observen cómo la elastografía, que significa que mientras me dan más estos colores calientes, como el caso del rojo y el amarillo, es más rígido, ¿no? ¿Qué significa rígido? Que, ¿no? A la compresión que haga es más duro, ¿no? Hay más resistencia. Muy bien, chicos. Como siempre, unos 5 o 10 minutos para las preguntas. Pregunten, pero no se olviden que la clase es hasta las 5:10. Nicole, no te olvides de la lista, ¿ya? Por favor. Porque veo que cada vez van saliendo. Bueno, yo me imagino que también deben tener como yo alguna vez tengo problemas, aunque ya no tengo problema de igual en internet hace buen tiempo, buenas semanas, ¿no? Solucioné mi internet. Pregunta, chicos, a ver, Darlene, ¿está por ahí Darlene Guerrero? ¿Hay pregunta, Darlene? ¿Hay pregunta o no? Sistema vascular, pues como ustedes, no es difícil, ¿no? Las técnicas, no olvidarse, no son complicadas, ¿no? Hay que aprenderse, porque alguna vez vienen las preguntas, y tenerlo presente, pues, ¿no? Para que ustedes manejen sus diagnósticos, cuando hagan sus algoritmos diagnósticos. A mí me interesa que sepan manejar sus algoritmos diagnósticos. Para cada patología tengo una estenosis, tengo una trombosis, ¿no? una disección aórtica, una coartación, una malformación, una aneurisma. Bien que hemos visto todas las patologías, en este caso del sistema vascular. Muy bien, chicos, entonces si no tienen preguntas, la próxima semana, miren que ya estamos en la 9ª semana.
Estamos muy bien, Andrea. Entonces estamos ya en la novena semana. Estamos en la novena ya. Miren que el tiempo pasa volando. La próxima semana ya empezamos con el sistema digestivo, que también es clave, ¿no? Y ahí vamos a volver nuevamente a la técnica clave, que es la tomografía computada. Para cada sistema hay una técnica que tiene mayor, pues, relevancia, más utilidad. En este caso hemos visto que es la ecografía, ¿no? Y ya en sistema digestivo vamos a ver nuevamente la tomografía. Bueno, la ecografía también, obvio, pero no hasta la tomografía. Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo. Voy a detener la grabación y nos estamos